La noche del 14 de diciembre de 2025 quedará marcada en la memoria colectiva de Jalisco como una de las más violentas y aterradoras de los últimos años. Lo que comenzó como rumores en redes sociales terminó convirtiéndose en una pesadilla real que paralizó varias ciudades y municipios del estado. Camiones de carga, vehículos particulares y hasta unidades de transporte público fueron incendiados simultáneamente en al menos 8 puntos estratégicos, bloqueando las principales vías de comunicación y sembrando el pánico entre miles de habitantes que quedaron atrapados en sus hogares, sin atreverse a salir a las calles. Las llamas iluminaron la oscuridad de la noche mientras el humo denso ascendía hacia el cielo, creando una atmósfera apocalíptica que recordaba a episodios similares vividos años atrás, pero que ahora regresaban con una intensidad renovada y una coordinación que evidenciaba una capacidad operativa preocupante por parte de los grupos criminales que operan en la región. Antes de continuar con esta investigación, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal para seguir informándote sobre lo que realmente está pasando en México. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote reportajes de este tipo. Los primeros reportes comenzaron a llegar alrededor de las 9:30 de la noche. Un tráiler articulado con caja seca fue interceptado en el kilómetro 47 de la carretera Guadalajara-Colima, a la altura del municipio de Villa de Álvarez, ya en territorio colimense, pero con impacto directo en la zona metropolitana de Guadalajara. Testigos presenciales relataron que un convoy de al menos 5 camionetas tipo pick-up, varias de ellas con vidrios polarizados y sin placas visibles, rodearon la unidad de carga. Los tripulantes, encapuchados y portando armas largas, obligaron al conductor a descender de la cabina. El chofer, un hombre de aproximadamente 50 años originario de Tecomán, obedeció sin oponer resistencia. Según su testimonio posterior ante las autoridades, los hombres armados le dijeron que no se trataba de nada personal, que solo cumplían órdenes y que debía alejarse caminando por el acotamiento sin voltear atrás. Apenas había avanzado 100 metros cuando escuchó el primer estallido. Al girar la cabeza, vio cómo su tráiler, cargado con electrodomésticos que transportaba desde Manzanillo hacia Guadalajara, era rociado con gasolina y prendido fuego. Las llamas consumieron rápidamente la estructura metálica mientras el convoy criminal se retiraba a toda velocidad hacia una brecha conocida como el Jabalí, que conecta con pequeñas comunidades rurales donde es prácticamente imposible seguir un rastro. Casi de manera simultánea, a apenas 20 minutos de diferencia, otro incendio se reportó en la carretera libre Guadalajara-Zapotlanejo, específicamente en el entronque con la comunidad de Nextipac. Esta vez fueron 2 unidades. Un autobús de pasajeros de la línea Flecha Roja que cubría la ruta Guadalajara-Lagos de Moreno y una camioneta de 3 toneladas que transportaba verduras desde los Altos de Jalisco. Los pasajeros del autobús, alrededor de 30 personas entre adultos, jóvenes y algunos niños, vivieron momentos de terror absoluto cuando el operador del camión fue obligado a detenerse por un grupo armado que bloqueó el camino con 2 pickups atravesadas. Los sicarios subieron al autobús gritando que todos debían descender de inmediato. Una mujer de edad avanzada, identificada posteriormente como Guadalupe Ramírez, originaria de San Juan de los Lagos, recordó entre lágrimas cómo uno de los encapuchados la ayudó a bajar las escaleras con cierta delicadeza, para luego ordenarles a todos que caminaran hacia un terreno baldío alejado de la carretera. Los pasajeros observaron impotentes cómo las llamas devoraban el autobús donde habían viajado apenas minutos antes.
Algunos lloraban, otros rezaban en voz baja, y la mayoría grababa con sus teléfonos celulares lo que estaba sucediendo. Aunque después muchos confesaron que el miedo les impedía mantener el pulso firme. El chofer de la camioneta de verduras, un joven de 25 años llamado Rodrigo, contó que los sicarios también quemaron su unidad, pero le permitieron rescatar su mochila con documentos personales antes de prenderle fuego al vehículo. Me dijeron que esto era un mensaje, que la plaza estaba caliente y que todos debíamos entender que aquí mandan ellos, declaró Rodrigo horas después en una entrevista con medios locales, aún visiblemente alterado por la experiencia. La tercera oleada de incendios golpeó la zona de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente en la carretera a San Isidro-Mazatepec, donde un camión Torton cargado con material de construcción fue interceptado y quemado en un punto estratégico que conecta con varias comunidades rurales del municipio. Este bloqueo afectó directamente a colonias como La Tijera, Cajititlán y Santa Cruz de las Flores, donde miles de habitantes quedaron virtualmente incomunicados durante varias horas. Un agricultor de la zona, quien pidió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, relató que escuchó las detonaciones de armas de fuego antes de ver las llamas. Pensamos que era un enfrentamiento, que iban a entrar a las casas. Todos nos encerramos con doble llave y apagamos las luces. Mis hijos pequeños lloraban preguntando qué pasaba y yo no sabía qué decirles. Uno nunca sabe si vienen por alguien en particular o si simplemente van a entrar a todas las casas. Esa incertidumbre es lo que más aterra, comentó con la voz entrecortada. Su esposa añadió que varias familias se comunicaron por WhatsApp para mantenerse informadas, creando un grupo de emergencia vecinal donde compartían lo que veían desde sus ventanas o lo que escuchaban en las transmisiones de radio de emergencia. Zapopan tampoco se salvó del caos. En la carretera Tezistán-Santa Lucía, cerca del fraccionamiento Paseos del Sol, 2 vehículos particulares robados minutos antes fueron utilizados como barricadas incendiarias. Testigos reportaron que los sicarios llegaron en un convoy de al menos 6 camionetas, todas ellas con las luces apagadas, moviéndose con una sincronización que delataba entrenamiento y experiencia. Uno de los vehículos quemados era un sedán compacto que había sido sustraído en la colonia Loma Bonita Ejidal apenas una hora antes. Su propietaria, una maestra de primaria llamada Lorena, había estacionado su auto afuera de una tienda de abarrotes mientras compraba leche y pañales cuando 2 jóvenes se acercaron, la empujaron suavemente pero con firmeza y se subieron al vehículo arrancando a toda velocidad. No entendía qué estaba pasando hasta que vi las noticias en la televisión esa noche. Mi carro apareció quemado en Tezistán. Lo perdí todo, pero al menos estoy viva. Ese es el consuelo que me queda, declaró Lorena con resignación durante una entrevista al día siguiente. El segundo vehículo incendiado era una camioneta SUV robada en circunstancias similares en la colonia El Colli. En Tonalá, la situación se tornó aún más compleja cuando un autobús urbano de la ruta 275 fue interceptado en el crucero de Coyula con la carretera a Tlaquepaque. Los pasajeros, en su mayoría trabajadores que regresaban a sus hogares después de largas jornadas laborales en la zona industrial, fueron obligados a descender mientras los sicarios rociaban gasolina sobre los asientos y la carrocería. Una trabajadora de una maquiladora textil, quien prefirió identificarse solo como Marcela, describió la escena como surreal. Vi cómo sacaban los garrafones de gasolina y pensé que nos iban a quemar a nosotros también. Mi mente no procesaba lo que estaba viendo. Una compañera comenzó a hiperventilarse del miedo y casi se desmaya.
Cuando el camión explotó en llamas, sentí el calor en la cara a pesar de estar a varios metros de distancia. Algunos corrimos hacia las casas cercanas pidiendo refugio, pero muchos tenían miedo de abrirnos las puertas, relató Marcela, con los ojos aún rojos de haber llorado durante horas. Un vecino de la zona, don Arturo, un plomero jubilado de 68 años, comentó que la violencia había regresado con una fuerza que no se veía desde los episodios de 2015. Ya habíamos vivido esto antes, las narcomantas y los bloqueos, pero uno siempre tiene la esperanza de que no vuelva a pasar. Esta vez se siente diferente, más organizado, más rápido. Es como si tuvieran un plan militar, expresó don Arturo mientras observaba desde su porche cómo los bomberos intentaban controlar las llamas que aún consumían el autobús. La coordinación de los ataques fue uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades y analistas de seguridad. Los 8 incendios ocurrieron en un lapso de apenas 2 horas, entre las 21:30 y las 23:30 horas, lo que sugería una planificación detallada y una comunicación efectiva entre las células operativas desplegadas en diferentes puntos del Estado. Fuentes del ámbito de la seguridad estatal, que solicitaron el anonimato por la sensibilidad del tema, revelaron que se interceptaron comunicaciones en frecuencias de radio utilizadas habitualmente por grupos criminales, donde se coordinaban los movimientos. Utilizan claves, números y códigos que van cambiando, pero la esencia es clara. Tenían puntos designados, horarios específicos y equipos asignados para cada objetivo. No es algo espontáneo ni desorganizado. Es una demostración de fuerza calculada, explicó uno de los analistas consultados. Otro investigador agregó que este tipo de acciones suelen responder a múltiples factores: disputas territoriales entre cárteles rivales, presión contra autoridades que han intensificado operativos, o mensajes intimidatorios hacia la población civil para generar una sensación de ingobernabilidad que eventualmente fuerce negociaciones extraoficiales. En el municipio de Tlaquepaque, específicamente en la carretera al Salto en el tramo conocido como El 4, un tráiler que transportaba cerveza fue detenido e incendiado, generando un espectáculo visual impactante cuando las botellas comenzaron a estallar por el calor intenso. Los vecinos de las colonias aledañas, como Santa Anita y La Duraznera, reportaron haber escuchado cientos de explosiones durante casi 1 hora mientras el fuego consumía la carga completa. Un joven mecánico identificado como Leonardo, quien trabaja en un taller cercano, grabó parte del incendio desde la azotea de su casa. Parecían fuegos artificiales, pero sabíamos que era algo grave. El olor a cerveza quemada se esparció por todo el vecindario. Al día siguiente, el pavimento todavía estaba cubierto de vidrios rotos, y la estructura del tráiler era solo un esqueleto negro retorcido, describió Leonardo mientras mostraba el video en su teléfono celular. Su madre, doña Patricia, comentó que durante toda la noche escucharon patrullas y ambulancias circulando a alta velocidad, pero que ninguna autoridad se detuvo en su colonia para ofrecer información o garantizar seguridad. Nos sentimos abandonados. Uno ve las noticias y piensa que las autoridades están en control, pero cuando vives estas situaciones te das cuenta de que estamos solos, expresó doña Patricia con un tono de frustración que reflejaba el sentimiento de muchos habitantes de la zona. El gobierno estatal emitió un comunicado cerca de la medianoche confirmando los incidentes y asegurando que se habían desplegado elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las policías estatales y municipales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población. Sin embargo, muchos ciudadanos cuestionaron la efectividad de la respuesta, señalando que los bloqueos se mantuvieron durante varias horas sin que las autoridades lograran capturar a ninguno de los responsables en flagrancia.
En redes sociales, usuarios compartieron videos y fotografías de los incendios, muchos de ellos acompañados de comentarios críticos hacia las instituciones de seguridad. Otra vez lo mismo, puro show para las cámaras, pero en la calle seguimos igual de desprotegidos, escribió un usuario identificado como Jalisco Resiste. Otro comentario que circuló ampliamente decía: los criminales tienen mejor logística que el gobierno. Eso lo dice todo sobre el estado de las cosas. La hashtag Jalisco Arde se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter, acumulando miles de menciones en pocas horas, mientras usuarios de diferentes partes del estado compartían sus experiencias y preocupaciones. Para entender el contexto de estos eventos, es necesario remontarse a las dinámicas criminales que han definido el paisaje de violencia en Jalisco durante la última década. El estado ha sido escenario de una disputa territorial prolongada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus siglas CJNG, y diversas organizaciones rivales que buscan mantener o expandir su presencia en la región. Jalisco, por su ubicación geográfica estratégica, es un punto crucial para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y para el control de rutas que conectan con el Pacífico mexicano. Guadalajara, como la segunda ciudad más importante del país y un hub comercial de primer nivel, representa no solo una plaza valiosa por el mercado local de narcomenudeo, sino también por su infraestructura de transporte, sus conexiones aéreas internacionales y su red de carreteras que facilitan el movimiento de sustancias ilícitas y precursores químicos utilizados en la producción de metanfetaminas y fentanilo. Los analistas especializados en seguridad y crimen organizado coinciden en que eventos como los del 14 de diciembre no son actos aislados de vandalismo criminal, sino manifestaciones calculadas de poder que buscan múltiples objetivos simultáneos. Uno de los propósitos primordiales de este tipo de bloqueos incendiarios es la intimidación masiva. Al paralizar ciudades enteras, generar caos visible y demostrar capacidad operativa en múltiples puntos de manera coordinada, los grupos criminales envían mensajes tanto a sus rivales como a las autoridades y a la población civil. Hacia sus enemigos, el mensaje es claro: controlamos el territorio y podemos golpear donde queramos y cuando queramos. Hacia las autoridades, es una demostración de que cualquier intensificación en operativos o detenciones de figuras importantes tendrá consecuencias inmediatas y visibles que afectarán a la sociedad en general, generando presión política y mediática sobre los gobiernos locales y estatales. Hacia la población es un recordatorio brutal de quién tiene el poder real en las calles, erosionando la confianza en las instituciones y normalizando la presencia criminal como un elemento permanente del paisaje social. Este fenómeno, conocido en estudios académicos como gobernanza criminal, implica que los grupos delictivos no solo compiten por el control de mercados ilícitos, sino que buscan establecer formas alternativas de autoridad en los territorios que dominan, sustituyendo o cooptando las funciones que tradicionalmente corresponderían al Estado. Los comerciantes de la zona metropolitana de Guadalajara fueron de los más afectados por los bloqueos. Durante todo el día 15 de diciembre, miles de unidades de carga no pudieron ingresar a la ciudad, debido a que muchos transportistas decidieron suspender sus rutas por temor a ser víctimas de nuevos ataques. Don Miguel, propietario de una distribuidora de abarrotes en el mercado de abastos, comentó que sus proveedores de Colima y Michoacán le llamaron por la mañana para informarle que no realizarían entregas hasta que la situación se estabilizara.
Tengo pedidos comprometidos, clientes esperando mercancía y no puedo cumplir porque los choferes tienen miedo y tienen razón en tener miedo. Nadie quiere que le quemen su camión o peor aún, que le pase algo a ellos. Esta situación nos está ahorcando a todos, expresó don Miguel con visible preocupación mientras revisaba su inventario y calculaba las pérdidas económicas que representaba la paralización del transporte. Su hijo, quien también trabaja en el negocio familiar, agregó que esta no era la primera vez que enfrentaban interrupciones de este tipo, pero que la frecuencia y la intensidad parecían estar aumentando. Antes eran eventos muy espaciados, tal vez 1 o 2 al año. Ahora sientes que puede pasar cualquier día, y esa incertidumbre es lo que está matando la economía de muchos negocios pequeños y medianos, explicó el joven Miguel mientras atendía llamadas de clientes preguntando por sus pedidos. En el sector turístico, los efectos también se hicieron sentir de inmediato. Jalisco, y particularmente la región de Guadalajara, ha trabajado durante años en consolidarse como un destino atractivo tanto para turismo nacional como internacional, promoviendo su gastronomía, su cultura mariachi, el tequila y los paisajes de la región de los Altos y la costa. Sin embargo, eventos de violencia de esta magnitud generan alertas de viaje, cancelaciones y una percepción negativa que tarda meses o incluso años en revertirse. Rocío, gerente de un hotel boutique en el centro histórico de Guadalajara, relató que durante la mañana del 15 de diciembre recibió al menos 15 llamadas de huéspedes con reservaciones para los siguientes días, preguntando sobre la seguridad y varios de ellos cancelando definitivamente su estancia. Intentamos explicarles que el centro de la ciudad no fue afectado directamente, que los incidentes ocurrieron en las periferias y carreteras, pero el daño en la imagen ya está hecho. Las personas ven las noticias internacionales, ven las imágenes de los camiones en llamas y deciden que no vale la pena arriesgarse. Es comprensible desde su perspectiva, pero para nosotros que dependemos del turismo es devastador, comentó Rocío con un tono de resignación. Un guía turístico especializado en rutas del tequila, identificado como Javier, mencionó que 3 de sus tours programados para esa semana fueron cancelados. Los clientes extranjeros son especialmente sensibles a estos temas. Muchos vienen de países donde este tipo de violencia es impensable. Entonces, cuando ven las noticias, simplemente prefieren elegir otro destino. No los culpo, pero es frustrante, porque la realidad es que la mayoría de las zonas turísticas son muy seguras, y estos eventos, aunque dramáticos, son focalizados, explicó Javier mientras revisaba su calendario de reservaciones y calculaba las pérdidas de ingresos. La respuesta gubernamental, más allá del comunicado oficial, incluyó la convocatoria a una reunión extraordinaria de la Mesa Estatal de Seguridad en la madrugada del 15 de diciembre. Participaron el secretario de Seguridad Estatal, representantes de la Fiscalía de Jalisco, mandos militares de la Guardia Nacional y del Ejército, así como alcaldes de los municipios afectados. Según filtraciones de personas cercanas a la reunión, el tono fue de preocupación y también de autocrítica respecto a las capacidades de inteligencia para anticipar este tipo de acciones coordinadas. Un funcionario que participó en la sesión y que solicitó mantener su identidad reservada, comentó que se reconoció la necesidad de fortalecer las redes de informantes en campo, mejorar el monitoreo de comunicaciones criminales y, sobre todo, incrementar la presencia policial de manera permanente en los puntos que históricamente han sido utilizados para bloqueos. El problema es que los criminales siempre van un paso adelante. Cuando refuerzas un punto, ellos cambian a otro.
Necesitamos una estrategia más integral que no solo sea reactiva sino preventiva, pero eso requiere recursos humanos y tecnológicos que francamente no tenemos en la cantidad necesaria, admitió el funcionario con evidente frustración. También se discutió la posibilidad de solicitar apoyo federal adicional, aunque algunos de los presentes expresaron dudas sobre la efectividad de incrementar únicamente el pie de fuerza sin atacar las raíces estructurales del problema, que incluyen corrupción, impunidad y la capacidad de los grupos criminales para reclutar constantemente nuevos integrantes en comunidades donde las oportunidades económicas legítimas son escasas o inexistentes. Los conductores de las unidades de transporte de carga se convirtieron en voceros involuntarios del temor y la incertidumbre que provocan estos eventos. Alberto, un trailero con más de 20 años de experiencia recorriendo las carreteras de México, confesó que desde la noche del 14 de diciembre ha estado considerando seriamente cambiar de profesión. Ya no es lo mismo. Antes te podían asaltar, te robaban la carga. Era un riesgo conocido. Pero esto de los bloqueos y los incendios es otra cosa. Te ponen en medio de un conflicto que no es tuyo. Te quitan tu herramienta de trabajo y ponen en peligro tu vida sin que hayas hecho nada malo. Muchos compañeros están pensando igual que yo. Si esto sigue así, va a haber escasez de transportistas dispuestos a trabajar estas rutas, explicó Alberto durante una conversación en un punto de verificación carretera donde las autoridades revisaban documentación y carga de las unidades que circulaban. Su colega, un joven conductor llamado César, agregó que las empresas de transporte están empezando a cobrar tarifas más altas para rutas que atraviesan Jalisco, debido al riesgo incrementado. Al final, esos costos los pagan los consumidores, porque todo se encarece. Pero nadie quiere reconocer que la violencia no solo mata gente, también mata economías, trabajos, oportunidades. Es un círculo vicioso, señaló César mientras revisaba su ruta del día en su teléfono celular, calculando tiempos y evaluando constantemente si valdría la pena tomar caminos alternativos más largos, pero potencialmente más seguros.